Muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva clase sobre ortografía. En esta ocasión veremos los usos de si no, por qué y por qué. Para comenzar, revisaremos un poco la agenda para este jueves 28 de mayo. La reflexión que vamos a trabajar tiene que ver un poco con las habilidades y dice de la siguiente forma: la diferencia entre el talento y las habilidades es que la primera la tenemos de forma natural y las segundas solo se desarrollan después de horas y horas de dedicación. Todas las personas, a medida que nos vamos desarrollando, tenemos diferentes talentos, pero las habilidades no están con nosotros, sino que las vamos adquiriendo en la medida en que nosotros trabajemos, vayamos practicando con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, podemos lograr diversas habilidades en la vida, ¿verdad? La lectura mecánica, vamos a hacer una breve lectura. Tiene que ver un poco con el tema que vamos a desarrollar en esta ocasión. La profesora me preguntó por qué Juan no presentaba las tareas. Y yo le dije que era porque en el colegio no sabían que el porqué de no haberse conectado tantos días era que lo habían operado y que esa había sido la causa porque lo habían relegado. Espero que ustedes encuentren ahí las diferentes formas de escritura y de significado que tienen esas cuatro palabras, ¿verdad? Unidas, separadas, con tilde, sin tilde. El tema que vamos a trabajar tiene que ver justamente con eso. Usos de sino, porque, por qué. Y el indicador dice: revisa y corrige ortográficamente textos propios o ajenos, respetando las convenciones que rigen la escritura. Cada vez que usted escriba algo, tiene que recordarle el significado de cada uno de estos usos para que lo haga adecuadamente. Vamos a comenzar con sino y si no. Sino, como palabra unida, es una conjunción adversativa que se escribe en una sola palabra y se usa principalmente para contraponer un concepto a otro. Ejemplo: no estudia, sino que trabaja. También se escribe de forma unida, el sustantivo, que significa destino. En la Edad Media, en el romanticismo también se utiliza. De hecho, hay una obra que se llama Don Álvaro, o la fuerza del sino, o la fuerza del destino. Los griegos ya hablaban de ese sino como ese destino del que nadie puede escapar, ¿verdad? Entonces, también cuando hace referencia al sustantivo que significa destino, también va unido. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Lamentablemente, su sino siempre ha sido sufrir. Es como que dijéramos: lamentablemente, su destino siempre ha sido sufrir. Asimismo, esa conjunción puede tener el significado de más que. Ejemplo: ¿quién sino tú has cambiado varias veces de número de celular? Si sustituimos este sino por más que, diría: ¿quién más que tú has cambiado varias veces de número de celular? Entonces son como pequeños trucos para entender cuándo va unido y cuándo va separado. Lo vamos a escribir separado. Este sí, no está constituido por la conjunción condicional sí y el adverbio de negación no. Suele aparecer en oraciones condicionales. Condicionales, ya la palabra me lo dice, me está condicionando. Vean el ejemplo: si no hubiera intervenido la policía, se habría desatado una gresca. Una forma fácil de identificar que lo puedo escribir separado es intercalando entre la conjunción y el adverbio
algún término, o sea, alguna palabra o una frase, sin que eso me altere el sentido del texto que estoy escribiendo, ¿verdad? Ahí tienen el ejemplo. Si la policía no hubiera intervenido, se habría desatado una gresca. Entonces, vemos que ahí hemos intercalado la policía entre la conjunción y el adverbio, y el sentido de la oración no nos ha cambiado. Entonces ese también es un truco para reconocer, darme cuenta si yo puedo intercalar entre la conjunción y el adverbio, puedo intercalar alguna palabra, un pronombre o lo que sea. Yo podría haber dicho ahí, ¿verdad? Si tú no hubieras intervenido, se habría desatado una gresca. Entonces, si puedo intercalar algo, eso me da la clave para saber que va separado. Aquí tenemos un esquema que también nos puede ayudar. Hay más ejemplos. Dices que se escribe separado, dice que hay siempre una o más condiciones cuyo no cumplimiento, o sea, cuyo incumplimiento tiene consecuencias generalmente indeseables, ¿verdad? Ejemplo, si no llegas puntual, no te abrimos la puerta. Va separado porque yo podría escribir ahí, si tú no llegas puntual, no te abrimos la puerta. Si no te pones corbata, no te dejan entrar en la reunión. Si tú no te pones corbata, no te dejan entrar en la reunión. Si no me llevas a París de viaje de novios, me enfadaré. Si tú no me llevas a París de viaje de novios, me enfadaré. Creo que ya con esos ejemplos queda un poco más claro cuando lo vamos a escribir separado o cuando lo vamos a escribir unido. En el caso, ahí hay otros ejemplos de cuando lo escribimos unido. En la oración adversativa que opone dos proposiciones, o sea, dos elementos, ¿verdad? La oposición es total cuando usamos sino. De dos alternativas, la segunda excluye totalmente a la primera. Veamos los ejemplos. Mi gata no es gris, sino negra. O sea, cuando ahí me está excluyendo totalmente, o sea, no puedo decir yo que es más o menos, ¿verdad? Sino que o es un color o es el otro. No quiero carne, sino pescado, o sea, no quiere comer carne, sino que quiere comer pescado, son cosas distintas. No vivo en Valencia, sino en Madrid. Vean, son, o sea, no, la segunda excluye a la primera. Bueno, pasaremos a estudiar ahora estas otras 4 palabritas que también nos suelen dar mucho dolor de cabeza, ¿verdad? A veces cuesta recordar cuándo usar una, cuándo usarla con tilde, cuándo usarla separada y en qué momentos, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí este cuadro nos explica un poco más el uso de cada una de ellas. La primera, ¿por qué? Unida con tilde. Es un sustantivo que equivale a que yo diga la causa o que diga cuál es el motivo, cuál es la razón, ¿verdad? Tenemos ahí un ejemplo, no comprendo el porqué de tu actitud. Como que yo dijera, no comprendo la causa de tu actitud, no comprendo el motivo de tu actitud, no comprendo la razón de tu actitud. ¿Ves? Si ese por qué con tilde yo lo puedo sustituir por la causa, por el motivo, por la razón, entonces sé que tiene que ir unido y con tilde. Y como es un sustantivo, irá acompañado de un determinante. Entonces, al ser un sustantivo e ir acompañado de un determinante, significa que también se puede pasar a plural. Yo puedo decir, no comprendo los porqués de tu actitud. O sea, lo puedo pasar a plural, le agrego la S y la tilde se sigue manteniendo. Entonces, ojo con esto, ¿verdad? Cuando es sustantivo, lleva tilde, se puede acompañar de un determinante y se puede pasar a plural. Porque, unido pero sin tilde, es una conjunción de causa. Y ahí tenemos un ejemplo. No fui a la fiesta porque no tenía ganas. Algunos de ustedes dicen, no hice la tarea porque no tenía
internet, ¿verdad? O no tenía compu. Y también puede funcionar como una conjunción final. Hice cuanto pude porque no terminara así. Tenemos por qué tildado pero separado. Ahí tenemos una preposición más un pronombre interrogativo o exclamativo. Normalmente este lo utilizamos en oraciones interrogativas y en oraciones exclamativas. ¿Por qué no viniste ayer a la fiesta? Va separado y con tilde. Y el último, por qué, separado pero sin tilde, es una preposición más un pronombre relativo. Este es el motivo por que te llamé. Aquí en este por qué separado sin tilde suele pasar algo similar con sí, no, cuando va separado. Si entre la preposición y el pronombre relativo yo puedo intercalar, digamos, un pronombre, entonces eso también me sirve como truco para saber que se va separado, ¿verdad? Este es el motivo por el que te llamé. O también funciona esa que puede ser una conjunción, o sea, preposición más conjunción. Al final optaron por que no se presentase. Vamos a ver cada uno de ellos por separado, ¿verdad? Para que quede claro y no haya mayor duda. ¿Por qué? Se trata de la secuencia formada por la preposición por y por el interrogativo o exclamativo que sirve para introducir oraciones interrogativas y exclamativas, tanto directas e indirectas. ¿Cuáles son las oraciones directas? Las directas, por ejemplo, cuando yo le pregunto, ¿por qué no entregó la tarea? Entonces, esa es una forma directa. Y una forma indirecta sería si yo le digo, dijo X persona que no entregó la tarea porque, entonces ahí ya sería de forma indirecta, porque no soy yo la que estoy preguntando las cosas, ¿verdad? Cuando ya interviene una tercera persona, entonces a eso es a lo que se le llama oraciones indirectas. Veámoslo con ejemplos, quizás así es más fácil que ustedes lo recuerden, ¿verdad? Cuando están ahí esperando la llamada de una persona muy especial y están así que ya tienen que recibir la clase o hacer la tarea y con el celular ahí a la par, ¿verdad? Y está diciendo usted, ¿por qué no me llama? Entonces ahí, si es una pregunta la que se está haciendo, recuerde, tiene que ir separado y con tilde. Otro ejemplo, ¿verdad? En un exclamativo. ¿Por qué calles más bonitas pasamos? O sea, cuando usted ha ido de paseo a algún lugar, imagínense la imagen que tienen ahí, ¿verdad? Usted cuando está contando a los demás, puede usarlo así en forma de exclamación, o sea, bien emotivo. Entonces ahí también va separado y con tilde. No sé por qué se portan mal. A veces estamos hablando nosotros de nuestros hermanos o en el caso de los adultos, de nuestros hijos, ¿verdad? Y están diciendo, no sé por qué se portan mal. Entonces igual, ¿verdad? Va con tilde, aunque no va al inicio de la oración. Esto ya sería de forma indirecta realmente, porque está hablando de unas terceras personas que son los hijos o quizás los estudiantes. Porque unido es una conjunción causal o final. Sirve para introducir expresiones de causa. Puede sustituirse por conjunciones como puesto que, dado que, ya que. Veamos los ejemplos. Te vas porque yo quiero que te vayas. Así dice la canción, ¿verdad? Entonces, ahí tienen un ejemplo para que no lo olviden. ¿Por qué no viniste? La pregunta es, ahí tenemos el interrogativo y la otra persona responde, porque no tenía vacaciones. O sea, qué bien, ¿verdad? Cuando usted está de vacaciones
y ha quedado que alguien va a llegar también a ese lugar donde usted está vacacionando y cuando no llegó usted le reclama. Y claro, la otra persona le dice, bueno, porque yo realmente no tenía vacaciones como tú. ¿Por qué? Ya lo mencionamos antes, es un sustantivo y siempre va acompañado de un artículo, de un determinante, o sea, principalmente, ¿verdad? El, pero puede llevar también otros determinantes como su por qué, me explicó su por qué, me explicó este por qué, me explicó otro por qué. Y como les mencionaba antes, al ser un sustantivo admite plural. Veamos, me gustaría saber el porqué de tu tristeza. Decíamos antes que ese porqué cuando es sustantivo se puede sustituir por la causa, el motivo, ¿verdad? Me gustaría saber la causa de tu tristeza, me gustaría saber el motivo de tu tristeza. Hay que averiguar los por qué de ese cambio de actitud. Es su mamá y cuando usted de repente, ¿verdad? Antes era un jovencito que no le gustaba lengua y literatura y de repente le comenzó a gustar, entonces dice la mamá, bueno, ¿qué está pasando aquí? Hay que averiguar los porqués de ese cambio de actitud. Si es positivo, qué bueno, ¿verdad? Pero cuando esos cambios son negativos, hay que preocuparse. ¿Por qué? Es una secuencia formada por la preposición por y por el pronombre relativo que su equivalente sería por el cual, por lo cual, por los cuales, por las cuales. Veamos los ejemplos. Esa es la razón por qué no va a venir. Yo podría decir, esa es la razón por la cual no va a venir. Entonces, si lo puedo sustituir por estas otras palabritas, entonces ya sé que va separado. Recuérdense, yo creo que la clave es eso. Lo vamos a escribir separado cuando entre esas dos palabritas se pueda intercalar un término, ¿verdad? Entonces, y no afecta al resto de la oración. La pobre ranita, ¿verdad? Se quedó esperando ahí a la ranita macho, quizás. Resumiendo, a manera de conclusión, porque responde o afirma. ¿Por qué? Es un interrogativo o exclamativo. ¿Por qué con tilde y unido? Significa, se puede sustituir por una causa, por una razón, por un motivo. Y por qué separado se puede sustituir por el cual, por la cual. ¿Por qué lloras? Porque sí, todo tiene su porqué. El motivo por qué lloro nunca lo sabrás. ¿Vean? Ahí en ese pequeño diálogo tenemos el uso de las cuatro palabras que nos suelen dar mucho dolor de cabeza. Muy bien, para saber si ustedes lograron comprender lo que hemos visto en esta clase, les dejo aquí unas oraciones de aplicación para que ustedes se quiebren la cabeza un ratito, ¿verdad? No, realmente está fácil. Si ustedes prestan atención, pueden ver el video una otra vez hasta que les quede claro la diferencia entre uno y el otro. En estos primeros ejercicios de aplicación va a utilizar la palabra si no o si no, ¿verdad? Y luego tienen otros 6 oraciones para que usted complete con las 4 palabras que acabamos de trabajar. Esto ha sido todo por hoy. Espero haber aclarado algunas dudas, que los ejemplos, las imágenes les ayuden a recordar los diferentes usos y cualquier duda que tengan pueden hacerla saber a través del chat y espero que todo vaya bien en sus clases. Hasta la próxima.